Recibimos digitalmente en RPP al doctor Hernán Chaparro, actual profesor de la Universidad de Lima, que durante muchos años se ocupó de los estudios de opinión y de encuestas en GFK y también en el Instituto de Estudios Peruanos. Doctor Chaparro, buenas noches. Quisiera que nos comience explicando, interpretando, ayudando a comprender los resultados de una encuesta que se ha publicado anoche, que se ha difundido mucho hoy, hecha por Ipsos, que prevé que Pedro Castillo podría obtener 42% de los votos, superando a Keiko Fujimori, que obtendría 31%. ¿Cómo se produce el cambio, la evolución en intenciones de voto respecto a lo que han obtenido realmente el 11 pasado, el domingo, el día de las elecciones, a las cifras previstas en la encuesta de Ipsos? Sí, gracias, Fernando. Recordando que lo que publica OMPE son votos válidos y lo que sirve para el análisis, en este caso, ya que es una encuesta, lo que se ha publicado ayer, el día domingo, es ver los votos emitidos. Incluyen blanco y viciado, y en este caso, en la encuesta, es el no sabe, no precisa. Entonces, lo que tenemos de voto, más que de voto, resultado oficial de OMPE, voto emitido, es que Castillo tenía 16% y Keiko Fujimori 11%, redondeando, ¿no? Y de algún modo prácticamente triplicado el voto, ambos, ¿no? Más o menos, han triplicado su voto, lo cual quiere decir, a pesar de la fragmentación que hemos en primera vuelta, la gente va tomando opción, creo, porque en esta semana que ha pasado de cobertura, la gente se va como autoseleccionando, segmentando. La encuesta ha sido muy clara en ver cómo hay una serie de viajes por nivel socioeconómico, por región principalmente, y que tiene que ver, creo yo, con también lo que van simbolizando los personajes, ¿no? En el caso de Keiko Fujimori, creo que ese 31% tiene que ver con un sector que, digamos, puede estar más preocupado por defender, vamos a llamarlo así, algunos logros, digamos, de lo que ha sido el crecimiento de los últimos años. Más bien de Castillo, claramente lo que hay es la expresión de una búsqueda de cambio muy basada en esta imagen de este profesor, ¿no? De base, que termina, para mí, por lo menos, transmitiendo una imagen semejante a la de Fujimori de 1990, ¿no? Un presidente como tú. De acuerdo. Ahora bien, uno de los hechos destacados de esta encuesta de Ipsos es que Keiko Fujimori ganaría en Lima, mientras que Castillo ganaría claramente en el sur y en el centro, pero ahora también en el norte y en el oriente del país. Y sin embargo, hay algunos analistas que objetan que se trate de una polarización entre Lima y el interior del Perú. A ver, yo creo que esa polarización está y no es nueva. Por partes. Lo del norte yo creo que se explica de alguna manera porque en el norte está Cajamarca. Es un candidato de Cajamarca. Cajamarca tiene un peso, es norte, y tiene un peso ahí. Lo otro es analizar, digamos, cuál es la composición del voto, ya sea Piura, La Libertad, Lambayeque, de la gente que no votó por candidatos como López Aliaga o Keiko Fujimori. Indudablemente hay ahí también una suma. Pero
sí creo que hay esta oposición Lima-provincias, pero que la verdad no se agota solamente en el tema regional, Fernando. Yo por lo menos lo que he podido estudiar es que en la cultura ciudadana, sobre todo en las personas de bajos ingresos, hay una suerte de ecuación en su cabeza entre limeños, gente con dinero, blancos, empresarios, políticos. Es una especie de como de ecuación del poder, ¿no? Donde obviamente no hay una equivalencia real, pero sí simbólica, ¿no? Y donde por lo tanto quien dice eso normalmente se ubica en una situación donde algunos han sido beneficiados de un crecimiento económico o una distribución de ese poder beneficiado. Y buena parte de ese apoyo a Castillo es esa reivindicación, ¿no? Por otra parte, está claro en la encuesta de Ipsos que Keiko Fujimori gana con amplio margen en el sector A, mientras que Castillo gana con amplio margen en los sectores D y E. ¿Cuánta posibilidad de evolución ve usted a las tendencias de voto por sectores socioeconómicos? En general, yo creo que tiene Keiko Fujimori un punto de partida difícil, ¿no? 11 puntos de distancia no es poco. Yo he estado revisando cifras, por lo menos de Ipsos, 2006. La distancia del 2006 entre García y Humala era más o menos 10 puntos, semejante a la distancia que tiene hoy Castillo con Keiko Fujimori. Y esa distancia se mantuvo de manera semejante hasta el final, donde se achicó a 5 puntos de diferencia, pero esa fue la historia. Recordar a quien escucha y mira, ese segmento D y E es la mitad del país. Y es más, ese segmento C es lo que hoy le llamamos clase media, por el crecimiento que hubo de los últimos años de crecimiento económico. Incluso se podría dividir entre un C1 y un C2. Y por lo menos claramente ese C2 es mucho más parecido al comportamiento y actitudes del D y el E. Y creo alrededor de un 60% de población que comparte ciertas características, ciertas demandas. Y claro, obviamente acá el reto es para la candidata del fujimorismo en ver cómo hacer llegar a ellos. Y creo que hay ahí un error de diagnóstico, porque el fujimorismo ha planteado que va a ser una campaña programática, ¿no? Pero el problema está que el gran hándicap, digamos, de Keiko Fujimori es su credibilidad. No pasa por su programa, pasa por su persona. Entonces ahí es donde tiene un reto. La pregunta más bien es cómo ella, si quiere tener, digamos, o ganar posiciones en el proceso electoral, va a recuperar confianza de la ciudadanía y del elector. Se podría decir que es lo inverso en el caso de Pedro Castillo, puesto que su persona es relativamente poco conocida. Hay quienes lo conocemos, que ha tenido varios años con Toledo, Perú Posible, que dirigió la huelga magisterial, respaldado más bien por corrientes maoístas asociadas al Movadef, y ahora está apadrinado, está, digamos, amparado por un partido que no es maoísta, sino es procastrista, y estaban muy en conflicto entre sí. De manera que es una persona que tiene trayectoria y que tiene cambios, y por eso es que el argumento que se ha usado más contra él es su asociación con un plan de gobierno que no ha sido redactado por él, pero que claramente se identifica con Fidel Castro, con Lenin,
con Cuba de partido único y de dictadura de 72 años, y con Venezuela de Maduro y del desastre económico. Claro, pero esa racionalidad choca hoy cuando la gente lo que ve en él es alguien que le puede ofrecer, real o no, una esperanza de que alguien del pueblo llegue al poder, ejecute y pueda canalizar los intereses de sectores que no se han visto representados. Doctor Chaparro, permítame por favor que lo interrumpa para ir a una breve pausa, después de la cual quisiera que nos explique este contraste entre lo que llama una racionalidad y las motivaciones reales del voto que ha desarrollado usted en un artículo reciente hablando del juego de identificaciones. Quisiera que nos explique después de la pausa qué es lo que lleva a formarse una opinión y tomar una decisión de voto si no es tomar en cuenta racionalmente un plan de gobierno. Nos contesta, por favor, después de una breve pausa. Son las 7:35, estamos conversando con el doctor en Psicología Social y profesor de la Universidad de Lima, Hernán Chaparro, quien tiene experiencia vasta en la realización y el análisis de encuestas de opinión. Y había quedado planteada la pregunta, el argumento que se ha usado hasta ahora contra Castillo, y por ejemplo que lo esgrime Mario Vargas Llosa en un artículo publicado el día de ayer, en La República y en otros diarios de lengua española, es su adhesión a un plan de gobierno inspirado en una sociedad totalitaria como la cubana, en un líder revolucionario de la difunta Unión Soviética como Lenin, en restricciones de la libertad de prensa y la institucionalidad democrática. Y usted nos dijo que eso es una racionalidad que no necesariamente es la que tome en cuenta para tomar la decisión de un voto, que se produce para decidir, sobre todo nos ha mencionado usted, en la mayoría del país, sectores E, D y la mitad del C, en un juego de identificaciones. Explíquenos este concepto, por favor, de juego de identificaciones y por qué la racionalidad de la crítica al totalitarismo no sería eficaz en esta campaña. A ver, para matizar, la segunda vuelta es un momento donde los programas, comparativamente hablando con la primera vuelta, se ponen más en juego. Entonces, sí va a haber un espacio, comparativamente hablando, de debatir, ¿no? Hay un espacio, digamos, dentro de la lógica que estamos hablando, de mayor racionalidad. Pero, no sé, Kahneman, premio Nobel de Economía, psicólogo, para no hablar de Freud y demás atrás, o Damasio, neurólogo, ¿no es cierto?, destacado, desde la neurología o de la psicología del comportamiento económico, se ha mostrado cómo las decisiones nunca han sido puramente racionales, ni las de sectores DE, como tampoco la de niveles A, B o C. Porque, por ejemplo, lo que puede haber en sectores A y B es mucho miedo y no necesariamente racionalidad en la evaluación de las propuestas. O, por ejemplo, el proceso de identificación emocionales pueden haber estado al momento de votar por un candidato populista radical de derecha, como ha sido López Aliaga. Entonces, las emociones y cómo se combinan con las razones no son solamente de un sector. Es una primera cosa. Lo otro es que creo que acá lo que prima es que tenemos, la verdad, un sistema político y social muy cerrado, donde la ciudadanía, o hay un sector importante de la ciudadanía, que no se ha visto beneficiado del crecimiento económico. La pandemia encima le ha enrostrado, la gente de nivel D y E, la única posibilidad que tiene de salud y educación es el sector público, ¿no? Entonces, esa mezcla de temas históricos y los contemporáneos
hacen que haya, digamos, mucha ansiedad, mucha desesperación, y si en esta crisis de representación política aparece alguien con los gestos y las maneras de Castillo, hay una identificación, la gente se siente que tiene afinidad. Este señor, es más, el profesorado del Perú es un sector marginado. Y funciona un mecanismo, mira cómo funcionó eventualmente en el caso del antaurismo con los reservistas. Los reservistas, si algo comunicaban a la ciudadanía es: nosotros, reservistas, marginados, no hemos sido reconocidos. Y la gente se identificaba con ese discurso. Algo de eso hay, con matices, en el discurso de un profesorado, Castillo, gente no reconocida, mal pagada, etcétera, con el cual un sector de la ciudadanía empatiza. Entonces hay un vínculo emocional que hace que una serie de argumentos racionales se cindan y no se tomen en cuenta. Cuando yo dije que los sectores D y E y C2, como usted nos dijo, no parecían ser muy receptivos al argumento racional de asociar a Pedro Castillo con un programa inspirado en partidos totalitarios, no quise sugerir que solamente fue el caso de esos sectores, sino mencioné porque usted dijo que constituyen electoralmente la mayoría de nuestra población electoral. Sí. Yo lo que creo es que lo que va a ser muy saludable, y ojalá el Jurado Nacional de Elecciones se anime, es que de los 4 debates propuestos, 2 son entre los Castillo y Fujimori, 1 para vicepresidentes y 1 para equipo de campaña. Ojalá se pudiera añadir un 5º debate, donde sean estos 2 candidatos a la presidencia quienes debatan, porque efectivamente es un momento donde las justas emociones, la identificación, que es un elemento para tomar decisiones, tienen que también entrar en diálogo con los argumentos de gobierno, porque vamos a ponerlo al revés. O sea, ya hemos pasado por un proceso donde la esperanza y la ilusión se ha depositado en personajes que simbolizaban una posibilidad de cambio y que después han hecho cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, los argumentos van de ida y vuelta, ¿no? Muchísimas gracias por su presencia en RPP, doctor Hernán Chaparro, y esperamos poder seguir contando con usted para entender el comportamiento electoral de los peruanos a lo largo de las semanas que nos esperan hasta la segunda vuelta. Muchas gracias y muy buenas noches. Después de haber hablado sobre temas parlamentarios y jurídicos y de temas políticos y electorales, corresponde que hablemos